Hola, muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo soy el profesor Diego Salazar Aravena y el día de hoy vamos a hacer el laboratorio número 7 de calor. Entonces, para eso les voy a pedir que entren a internet, ¿cierto? Entren a la página de laboratorio, en clases, entran al laboratorio y descarguen la guía del laboratorio. Yo la voy a abrir ahora para compartir la pantalla inmediatamente para que comencemos a trabajar. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos la presentación. Ya, ahora les voy a compartir mi pantalla para que comencemos. Ahí viene Cristian Vidal. Listo. Entonces aquí tenemos la guía del laboratorio, ustedes la pueden encontrar en intranet para que la descarguen. Y el día de hoy, como les dije, es un laboratorio más expositivo, ¿cierto? Vamos a conversar acerca del calor, de cómo calculamos el calor. De hecho, el objetivo del día de hoy es determinar la temperatura de equilibrio de una mezcla de dos sustancias, y otro objetivo también es calcular el calor, ¿cierto?, de un material dependiendo de la masa, el calor específico del material y la diferencia de temperatura, el delta T, de la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, para conversar el día de hoy vamos a ver qué es lo que es el concepto de calor. El calor se define como un tipo de energía denominada energía calórica. Nosotros en los laboratorios anteriores ya calculamos la energía cinética, que dependía de la masa y la velocidad. Calculamos la energía potencial gravitatoria, que dependía de la masa, la aceleración de gravedad y la altura. Y ahora la energía calórica depende de la masa, el calor específico de cada material o la sustancia que estemos trabajando y la diferencia de temperatura del delta T. Entonces, cuando nosotros suponemos que tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, a diferente temperatura, uno con temperatura A mucho mayor que con el cuerpo B, que tiene una temperatura B, de acuerdo a esto, la energía cinética promedio de sus respectivas partículas es diferente, porque la temperatura del cuerpo A es mayor, entonces la energía calórica va a ser mayor la del cuerpo A. Y lo que va a ocurrir, ¿cierto?, cuando nosotros eh, tomemos estos dos cuerpos y lo coloquemos en un sistema cerrado, puede ser como una cajita de Illapol donde uno guarda los helados, lo que va a ocurrir es que el cuerpo A, que tiene una temperatura A, va a entrar en equilibrio térmico con el cuerpo B. Es decir, que cuando yo los junte, estos van esperando un tiempo, van a llegar a un equilibrio térmico. Por lo tanto, no vamos a ser capaces de diferenciar cuál cuerpo era cuál, sino que ahora va a ser como uno solo y van a tener la misma temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué ocurre entre ambos cuerpos para que igualen sus temperaturas? Cuando ambos cuerpos igualan sus temperaturas, iguala la energía cinética promedio de sus partículas, es decir, intercambian energía. El cuerpo que se encuentra a mayor temperatura transfiere energía al cuerpo más frío, hasta que ambos lleguen al equilibrio térmico. Entonces, ¿cómo uno sabe esto? Uno puede medir, ¿cierto?, la temperatura que tiene la primera sustancia y después puede medir la segunda temperatura, y lo que va a pasar es que cuando las juntemos, después de un tiempo, van a llegar al equilibrio térmico, quiere decir que van a tener la misma temperatura ambos cuerpos. Entonces dice, cuando un cuerpo absorbe calor, aumenta su energía térmica y por consiguiente su temperatura. Cuando entrega o cede calor, la disminuye. El calor se mide en la misma unidad que se mide la energía, es decir, se mide en Joule. Sin embargo, existe otra unidad de medida definida en base a los efectos que produce la temperatura, y esta unidad es la caloría. Entonces tenemos aquí una conversión de unidades que una caloría es igual a 4,18 Joule. Si hablamos de una kilocaloría, estamos hablando de 1000 calorías, y si lo igualamos con el Joule, una kilocaloría van a ser igual a 4180 Joule. ¿Sí? Por lo tanto, cada cuerpo tiene su capacidad calórica C, y esto corresponde a la cantidad de calor que es capaz de absorber o ceder un cuerpo o sustancia para aumentar o disminuir sus temperaturas. Entonces, esta variable C, o constante, porque cada material es constante, va a ser igual al calor dividido por el delta T. Y se mide como caloría partido por grados Celsius, la capacidad calórica.
Entonces, por ejemplo, si tenemos 30 calorías por grado Celsius, significa que el cuerpo necesita absorber 30 calorías para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius. Y el calor específico es una magnitud que nos permite estimar la cantidad de calor que absorbe una porción de una sustancia cuando experimenta un aumento de temperatura. Entonces, si ustedes observan, si uno le echa agua a la tetera, no pasa nada, ¿cierto? Pero si la ponen en la cocina, lo que va a hacer, le va a aumentar el calor, ¿cierto? Y lo que va a ocurrir que la temperatura inicial que tenía el agua en la tetera, que está a una temperatura ambiente, ¿cierto? Con la que viene de la llave, al agregarle calor va a aumentar su temperatura, obviamente que va a conservar su masa hasta antes que se evapore, ¿sí? Y va a aumentar el calor. Entonces dice acá, esta magnitud nos permite estimar la cantidad de calor que absorbe una porción de una sustancia cuando experimenta un aumento de su temperatura. Supongamos que tenemos una sustancia demasiada M. Si este cuerpo es puesto sobre una fuente de calor, absorberá cierta cantidad de calor Q, aumentando su temperatura desde un valor inicial T0 hasta un valor final T o un T final. De esta forma experimental, se verifica que esta variación de temperatura es proporcional a la cantidad de calor absorbida e inversamente proporcional a su masa. Entonces, por lo tanto, tenemos que aquí que el calor, ahora, la cantidad de calor cedido, dividido por la masa del cuerpo, va a ser igual a la constante de proporcionalidad por el delta T. Y, por lo tanto, también podemos expresar que esta constante le vamos a denominar calor específico, y es una constante que depende del calor, de la masa y de la variación de temperatura. Por lo tanto, el calor finalmente se define como la masa por la constante del calor específico por el delta T. ¿Y qué podemos decir nosotros? Que si el delta T es mayor que 0, el cuerpo aumenta su temperatura, entonces absorbe calor. ¿Qué quiere decir esto? El delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Si es mayor que 0, entonces absorbe calor. Si el delta T es menor que 0, entonces el cuerpo disminuye su temperatura, entonces cede calor al sistema. ¿Sí? Acuérdense que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Ahora tenemos acá una variedad de valores de calor específico de distintas sustancias. El más conocido para nosotros es el del agua, que es 1 caloría partido por gramo por grado Celsius. Pero si lo trabajamos en Joule, va a ser 4180 Joule partido por kilogramos por grado Celsius. Entonces, generalmente el profesor les va a dar este valor C o les va a decir con qué sustancia vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, generalmente uno trabaja con agua, mercurio, aluminio, plata, pero siempre les van a dar ese dato. La idea es que no es que ustedes se tengan que aprender estas cosas de memoria. Aquí tenemos un ejemplo para calcular la cantidad de calor. ¿Cuánta cantidad de calor debe absorber 20 gramos de aluminio para que su temperatura aumente de menos 4 grados Celsius a 12 grados Celsius? Entonces, como datos, tenemos que está la masa, que son de 20 gramos, tenemos el calor específico del aluminio, que en calorías partido por gramo y grado Celsius va a ser 0,212, tenemos la temperatura inicial, que son menos 4 grados Celsius, y la temperatura final, que van a ser 12 grados Celsius. Entonces, por lo tanto, el delta T, que es temperatura final, 12 menos por menos son más 4 grados Celsius, van a ser 16 grados Celsius. Y el calor es la multiplicación de los tres, entonces va a ser masa 20 por el calor específico 0,212 por 16. Y eso nos va a dar 67,84 calorías, ¿cierto? Los gramos de la masa se van con estos gramos del calor específico y los grados Celsius se van con los grados Celsius del delta T. Por lo tanto, nos quedan solamente las calorías. Entonces, ¿cuánta cantidad de calor absorbe 20 gramos de aluminio? Absorbe 67,84 calorías. Tenemos otro ejemplo acá que dice, ¿cuánta masa debe tener un trozo de cobre para que ceda calor? Ceder, ¿cierto? Pierde calor. 500 joules de calor para disminuir su temperatura en 25 grados Celsius. Entonces, en delante vimos que el calor específico estaba en calorías partido por gramo por grado Celsius, y ahora como nos está dando el calor en Joule,
es mejor utilizar, ¿cierto?, el calor específico como Joule partido por kilogramos por grado Celsius. Y la diferencia de temperatura, como dice que disminuye su temperatura en 25 grados Celsius, ahora el delta T va a ser menos 25 grados Celsius. Entonces vamos a ver, el calor eran menos 500 Joule, la masa es lo que tenemos que averiguar, el C es 393 Joule partido por kilogramo por grado Celsius y el delta T es menos 25 grados Celsius. Entonces, los grados Celsius del delta T se van con los del calor específico y el Joule, ¿cierto?, del lado derecho se va con el Joule del lado izquierdo y nos queda solamente 500. Por lo tanto, aquí nos va a quedar que la masa van a ser 393 partido por kilogramos y cuando nosotros multipliquemos por el 25 nos va a dar 9825 y aquí nos va a quedar un 1 partido por kilogramo. Entonces, cuando pasemos dividiendo acá, el kilogramo nos va a quedar acá arriba, y ahora podemos hacer la división de 500 partido por 9825, y menos por menos da más, y acuérdense que acá arriba nos queda un kilogramo, entonces por lo tanto la masa es 0,051 kilogramos. Si lo queremos pasar a gramos, tendríamos que multiplicar por 1000, ¿cierto? Entonces es correr la coma 3 veces hacia la derecha, y eso nos va a quedar como 51 gramos. Entonces aquí tenemos dos formas de calcular. Una primero era calcular cuánto calor necesitábamos, ¿cierto?, para calentar de menos 4 grados Celsius a 12 grados Celsius. Y aquí podemos despejar, ¿cierto?, la masa que debe tener un trozo de cobre para ceder calor. ¿Sí? Entonces con la misma fórmula, Q es igual a mc por delta T, podemos hacer este cálculo. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo extraño? ¿Algo que le llame la atención? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos. Entonces ahora vamos a ver lo que es el principio de las mezclas. Entonces cuando comenzamos el laboratorio dijimos que si tenemos un cuerpo A una temperatura A mayor que un cuerpo B a una temperatura B y lo colocamos en un sistema cerrado, después de un tiempo estos van a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Una vez que ellos estén pasando un tiempo determinado. Entonces dice, sabemos que cuando dos cuerpos de materiales, masas y temperaturas distintas son puestos en contacto térmico, forman una mezcla calorífica que interactúa energéticamente mediante el intercambio de calor hasta que ambos igualen sus energías internas alcanzando la temperatura de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo A con temperatura A le va a ceder calor al cuerpo B con temperatura B, y este cuerpo B con temperatura B va a absorber calor del cuerpo A. Por lo tanto, podemos decir nosotros que el calor cedido va a ser igual al calor absorbido, ¿cierto? En valor absoluto, ¿cierto? Porque uno al ceder calor es negativo, ¿cierto? Y el que absorbe es positivo. ¿Sí? Entonces dice, si dos cuerpos entran en contacto térmico a diferentes temperaturas, el calor cedido por el cuerpo de mayor temperatura será absorbido sin pérdidas por el cuerpo de menor temperatura. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de estos calor tiene que ser igual a 0, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de ambos calores. Por lo tanto, aquí tenemos el clásico ejemplo de que si uno toma una taza de agua, ¿cierto? Le echa 20 gramos de agua fría a 5 grados Celsius y después le echa 50 gramos a 90 grados Celsius. Ustedes ven que los gramos o los mililitros son los mismos. Entonces, dice acá, ¿qué temperatura alcanzará el agua cuando se establezca el equilibrio térmico? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la suma de los calores, y eso tenemos que igualarlo a 0. Uno va a ser el calor cedido y el otro va a ser el calor absorbido. Por lo tanto, hacemos el primer calor, que sería la masa 1 de los 20 gramos. El calor específico, como las dos sustancias son de agua, entonces va a ser el mismo, lo podemos simplificar ahí de la multiplicación. Y vamos a hacer la diferencia del delta T como la temperatura de equilibrio, que va a ser la temperatura final, menos la temperatura inicial. Multiplicamos término a término y nos va a quedar que 20 veces la temperatura de equilibrio menos 100 grados Celsius más lo del cuerpo 2,
que va a ser 50 gramos por la temperatura de equilibrio, menos 50 por 90, que nos da 4500 grados Celsius. Dejamos la variable a la izquierda y pasamos los números hacia la derecha, y eso nos va a quedar que la temperatura de equilibrio va a ser igual a 4600 dividido en 70, y eso son 65,71 grados Celsius. ¿Sí? Entonces ahora vamos a usar la aplicación que tenemos acá para ver si nos da tal cual como decía el problema. Entonces yo lo voy a copiar aquí, se lo voy a compartir acá en el chat, donde están todos, y ustedes clican ahí para abrir la aplicación. Entonces, ¿qué dice? Nos arrojó un error. Aquí lo tengo yo, lo voy a copiar. Voy a volver a copiar aquí. Algo no le gustó, pero tenemos aquí. Entonces, ¿qué decía? Primero le vamos a agregar 20 gramos o 20 ml de 5 grados Celsius, y después le vamos a agregar 90 gramos, 90 grados Celsius, y le vamos a echar 50 ml. Entonces, en nuestro cálculo, nosotros observamos que, nada que ver esta cosa, tampoco esto. Aquí, nosotros observamos que en nuestro cálculo vimos que al mezclar 20 gramos de agua a 5 grados Celsius con 50 gramos de agua a 90 grados Celsius nos dio 65,71. Entonces vamos a ver aquí la aplicación, si nos ocurre de la misma forma. Entonces al mezclar, le echamos el agua fría, le echamos el agua caliente y nos da 65,71 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora si le echamos menos agua caliente, 20 ml, y le echamos más agua fría, 50 ml? ¿Qué va a pasar con la temperatura? Al mezclar, Se van a igualar. ¿se va a igualar qué cosa? Eh, Se va a igualar la. ¿Cómo se llama? O sea, va a haber un equilibrio térmico, por decirlo así. Claro, cuando juntamos las dos aguas, después de un tiempo se van a equilibrar, van a tener la misma temperatura, pero ¿qué va a pasar con la temperatura? Si nosotros le echamos 50 ml de agua caliente a 90 grados Celsius y le echamos 20 ml de agua fría a 5 grados Celsius, la mezcla nos dio 65,71 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a pasar con la mezcla ahora? ¿Va a ser mayor o va a ser menor la temperatura? Debería ser menor la temperatura. Debería ser menor porque ahora vamos a tener mayor cantidad de agua fría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al tener mayor cantidad de agua fría va a absorber más calor, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que la temperatura de equilibrio va a disminuir a 29,3 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, si yo invierto la cantidad de agua, ahora voy a obtener un equilibrio térmico a los 29,3 grados Celsius. ¿Y qué pasa ahora si utilizo la misma cantidad? Si utilizo 30 y 30 o 35 y 35, ¿qué pasa con la temperatura de equilibrio? ¿Cómo sería? Una consulta. ¿Sí? Los videos de las clases, ¿a qué plataforma los sube? Están en ¿A YouTube. intranet? Al final, cuando terminemos, le voy a copiar el link. Ya, profesor, gracias. No se preocupe, Ignacio. Entonces, ¿qué pasaría ahora con las temperaturas de equilibrio si usamos el mismo volumen de agua? Se igualarían. Se igualarían un poquito menos, sí. O sea, digamos, va a estar un poquito más helado. ¿Cuánto Yo creo sería? que A ver, unos 42 grados Celsius, ¿verdad? 42. ¿Eh? ¿Quién Más o más menos. dice algo? Compañeros, ¿están ahí? Se ponen a tomar tecito. Yo creo que entre 40 y 50 grados Celsius. Ya, si usted Mejor. suma las dos temperaturas y la divide por dos, ¿cuánto le da? Alrededor de 50 grados.
47,5, ¿cierto? Entonces si mezclamos, No, ¿qué va a pues son pasar? Nos va a dar 9. 47,5 grados Celsius. Entonces, ¿por qué la sumatoria de las dos dividido por 2, que sería como el promedio, nos da la temperatura de equilibrio? Porque ustedes saben que para sacar el calor, este va a ser la masa, que en este caso va a ser para los dos la misma, el calor específico va a ser para los dos la misma, entonces, ¿qué nos queda multiplicar? Solamente el delta T. Entonces tendríamos la temperatura de equilibrio menos 5 más la temperatura de equilibrio menos 90, eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, las variables van a quedar a la izquierda, va a ser 2 veces la temperatura de equilibrio, va a ser igual a 90 más 5. Entonces, la temperatura de equilibrio va a ser 95 partido por 2. Entonces, cuando tengo los mismos volúmenes de agua, la temperatura de equilibrio va a ser el promedio de las dos aguas. ¿Sí? ¿Qué tal? Clarito, clarito. Súper bien, ¿cierto? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto al laboratorio? Profesor, ¿solo es el promedio de la temperatura nada más? Si ambos volúmenes son iguales. Ah, sí, ambos volúmenes son iguales. Claro, entonces nosotros vimos acá, por ejemplo, si hay más agua caliente, que en este caso eran 50, y acá tenemos 20, el equilibrio térmico va a ocurrir a los 65,7 grados Celsius. Ahora, si nosotros invertimos los volúmenes, si acá ahora le colocamos 20, y a este le colocamos 50, quiere decir que vamos a aumentar la cantidad de volumen de agua fría, de los 65,7 que era cuando invertíamos los volúmenes, ahora va a disminuir hasta los 29,3. ¿Sí? Quiere decir esto que como tengo menos agua caliente, le voy a ceder mucho menos calor al que tiene más volumen de agua fría. ¿Sí? Por lo tanto, al final, este terminó perdiendo mucha energía y este ganó solamente un poquito. Este aumentó su temperatura de 5 a 29, o sea que aumentó 24,3 grados, pero este disminuyó su temperatura de 90 a 29,3, o sea, disminuyó 60,7 grados para llegar al equilibrio térmico. Pero si ahora ambos volúmenes son los mismos, los dos son 35, vamos a ver qué es el promedio de los dos. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de las mezclas y el equilibrio térmico. ¿Ya? Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Vamos a detener la grabación.